Chicone. Amado Vudú volvería a la cárcel. La Corte dejó firme la condena de Vudú. Está aquí con toda la información nuestra compañera Paz Rodríguez Niel. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, Eleonora. Sí, efectivamente, es un fallo muy breve, un fallo de menos de media carilla, en el que la Corte, acá lo estamos viendo el fallo, simplemente lo que dice es que es inadmisible el recurso presentado por Amado Vudú, basado en el artículo 280 del Código Procesal, lo rechazan. A ver, expliquemos esto. Vudú había presentado un recurso, sí. Vudú fue condenado, en el caso Chicone, como bien sabemos, 5 años y 10 meses de prisión, por los delitos de cohecho, o sea, coimas, y por negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario. Contra esa condena, él presenta un recurso. Ese recurso lo lleva hasta la Cámara de Casación. La Cámara de Casación le confirma la pena. Contra esa confirmación de la pena de la Cámara de Casación, él presenta un recurso ante la Corte. Cuando uno presenta un recurso de este tipo, un recurso extraordinario, lo presenta ante el mismo tribunal que te falló en contra, en este caso ante la Casación, para que le habilite el camino a la Corte. La Casación le dijo que no, le rechazó el recurso. ¿Termina ahí la historia y Vudú debía cumplir la pena? No. Porque todavía le quedaba la opción de ir a golpear directamente la puerta a la Corte con un recurso de queja. ¿Qué significa esto? Le pide a la Corte que le habilite el tratamiento de su caso que no le permitió el tribunal anterior. O sea, ¿se saltea al tribunal anterior? Claro, lo que pasa es que si no sería muy fácil que el tribunal anterior te cerrara la puerta, entonces perderías de hecho esa capacidad de revisar una vez más el fallo. Y esto es lo que pasó, entonces le tocó la puerta a la Corte. Y la Corte, lo único que hizo la Corte es simplemente decirle no vamos a revisar tu condena. Al decirle no vamos a revisar tu condena, ¿qué es lo que pasa? Ya no le quedan más instancias para ir a golpear la puerta a Amado Vudú, por ende la condena se convierte en una condena firme. Sí. Esta condena firme es ejecutable. Sabemos que en la Argentina llegar a una condena que efectivamente se ejecute es dificilísimo para nuestros tribunales. Lo hemos hablado cantidad de veces. Tenemos los casos, por ejemplo, de Menem en la causa sobre sueldos, que hace más de un año que la Corte tiene para resolver un recurso para una condena que fue dictada hace más de 4 años por hechos de más de hace 27 años. Pero en ese caso, en la causa esa de Menem, ¿está en las mismas condiciones que ahora Vudú? Claro, la Corte nunca decidió sobre ese recurso. Entonces lo tiene en un limbo. En el caso de Menem, además, ese limbo es muy favorecedor porque le permite, a pesar de estar condenado, que esa condena no se empiece a ejecutar y que él entonces conserve los fueros por la famosa doctrina Menem o doctrina Pichetto, cuando Pichetto era el compañero Pichetto de Carlos Menem. Entonces, por eso es muy importante esto de los tiempos de la justicia, que a veces son tan lentos, y por eso es tan importante esto que parece ser una cosa procesal, porque en definitiva, él ya estaba condenado con una condena confirmada. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estaba cumpliendo prisión preventiva, a pesar de estar condenado, porque lo que interpretó el juez obligado, incluso preventiva y en su casa, una prisión domiciliaria, porque el juez obligado entendió que, en rigor, como todavía le quedaba una instancia más en la Corte, porque la Corte no había rechazado este recurso de queja, todavía no estaba cumpliendo efectivamente una condena. Ahora, el juez obligado fue el que le otorgó la posibilidad de seguir tener una prisión domiciliaria por el COVID, en este caso. Sí, más allá de que en realidad no era un grupo de riesgo. Fue una combinación de elementos lo que cita el juez obligado cuando dispone esta prisión domiciliaria. Por un lado, lo primero que dice es decir esto no está cumpliendo la pena. Recordemos que Amado Vudú estaba en la cárcel de Ezeiza. Lo primero que dice es, no está cumpliendo la pena, a pesar de que fue condenado por un tribunal y esa condena fue ratificada por la Casación Penal, que es el máximo tribunal penal, porque todavía le queda una instancia más en la Corte. Entonces, lo que él está cumpliendo es prisión preventiva, como cualquier hijo de vecino que no recibió condena. Porque condena es condena cuando está firme. Ese es el argumento. Entonces, lo primero que dice el juez obligado es, esto es una prisión preventiva. Ahora bien, la prisión preventiva puede cumplirla en la cárcel o en la casa. ¿Por qué lo habilita a cumplirlo en la casa? En su momento, esto fue a principios de año, en abril de este año. Dice, por diferentes motivos. Uno, que la pena a la que él va a ser sometida es una pena relativamente baja. 5 años y 10 meses, no estamos hablando de una pena de 20 años. Porque su conducta ha sido buena. Todas las veces que fue citado, él se presentó. Y ahí introduce 2 elementos más que son los más llamativos. Uno habla de su mujer. ¿Te acordás que él tiene la mujer y sus hijos? Mellizos. Que la mujer es mexicana. Entonces dice que está en un estado como de soledad en la Argentina, que no tiene contención, como uno de los elementos. Con ese argumento nadie estaría preso en la cárcel.
ya te digo, no es el único Una locura. elemento. Pone toda esta combinación de cosas y el coronavirus. El tema es ahora cómo sigue esta historia. Claro, porque este fallo, Sí. ¿qué hace? Automáticamente, a partir de lo que falla la Corte Suprema, ¿Vudú tiene que volver a la cárcel? ¿Es así? Bueno, la verdad es que ahora debería cumplirse, ejecutarse esa pena de prisión que tiene Amado Vudú. Pero no es automático, porque no es que sale el fallo. El fallo lo que dice, como bien veíamos, es se rechaza el recurso. Tiene que haber una decisión judicial firmada que lo mande de nuevo a la cárcel. Claro. Entonces esto va a volver a los tribunales para que, probablemente sea el mismo juez obligado, el que haga el cómputo de la pena que le queda, porque recordemos que todo el tiempo que pasó, incluso en su casa, es prisión preventiva. Entonces se reduce de la pena que le De queda. estos No le 5 va a años y quedar 10 mucho meses. tiempo, porque son 5 años y 10 meses. Él estuvo un buen tiempo ya. Solo este año estuvo en prisión preventiva desde principio de año prácticamente. Lleva más de 2 años de prisión preventiva, un tiempo en la cárcel, otro tiempo en su domicilio. Ahí va a haber que computar la pena y el juez va a determinar cuál es la modalidad de pena que va a cumplir. Claro. Todo indica, no hay elementos ahora para sostener el COVID, no sería un argumento, Que él se además quede no en es su de casa. riesgo y ahora está condenado. Con Claro. una condena firme, que no hay ninguna duda de que es condena, es difícil que puedan tener algún camino para evitar ir a la cárcel. Y eso se tendría que resolver en los próximos días. Eso se debería resolver en los próximos días. Ok. Como bien sabemos, no sabemos qué son los próximos Claro, días. los tiempos de la justicia, ¿no? Vamos a escuchar la opinión de la diputada Graciela Ocaña, que nos atiende esta tarde. Ocaña, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, su primera impresión, ¿no? Con respecto al fallo de la Corte. Bueno, por un lado me parece que se terminaron las excusas judiciales que Vudú estaba haciendo para no cumplir la condena que tenía sobre el fallo Chicone. Yo creo que esto es una buena noticia. Y en segundo lugar, me parece que ahora el juez obligado tiene que hacer cumplir como cualquier ciudadano la ley. Y Vudú, con una condena en firme, tiene que ir preso a cumplir lo que le queda de su condena y seguramente esperar otras condenas, porque hay varias causas judiciales que se están tramitando, entre ellas la del enriquecimiento ilícito, que creo que también, digamos, va a arribar a una condena. A mí me parece que es muy importante lo que pasó esta semana en 2 tribunales distintos. Por un lado, la Cámara de Casación Penal confirmando a los testigos que querían ser cuestionados. Los arrepentidos. El uso de la ley del arrepentido, Sí. exactamente. Y por otro lado, me parece muy importante esta decisión de la Corte que termina, digamos, con estas estrategias judiciales que los kirchneristas siguen, en donde nunca muestran que son inocentes, sino básicamente buscan la impunidad tratando de extender las causas judiciales, ¿no? Lo mismo pasó con los arrepentidos. No vi a nadie decir que lo que contaban los arrepentidos fuera mentira. Dicen que se tomaron bajo presión los testimonios, mil excusas, pero no dicen que son mentiras. Y eso pasó. Y la corrupción en la Argentina tiene que tener un castigo. Y Vudú tiene que cumplir como cualquiera y muchos otros. Porque ahí le escuchaba muy atentamente a Paz Rodríguez Nil. Es cierto, él tenía prisión domiciliaria, pero la domiciliaria de él no era que tenía que estar en la casa, sino que tenía que estar a una distancia de varios miles de cientos de kilómetros de su domicilio, con lo cual, digamos, es un chiste. Y yo creo que necesitamos que la justicia actúe y Vudú vaya preso, porque Vudú es un corrupto que quiso quedarse con la máquina o la empresa que hacía el dinero en la Imprimir los Argentina billetes, claro. para su beneficio, exactamente. Sí, Paz. Sí, Graciela, viste que sigue cuestionando Vudú la declaración de Van den Broele. ¿Vos creés que todavía tiene alguna chance de revertir su situación? Mira, Paz, a mí me parece francamente que no, porque Vudú está condenado no solamente por la declaración de Van den Broele, sino por la enorme prueba que está en los expedientes, donde claramente Vudú intentó a través de esta sociedad de Allfound que manejaba Van den Broele por orden de él,
de quedarse con esa sociedad que achicó en calcográfica para luego imprimir billetes y bueno, vendérselo al Estado argentino, al área que de él dependía. Yo creo que claramente me parece que lo de Van der Bellen es un aspecto de la declaración, pero creo que hay enorme cantidad de pruebas y sin la declaración de Van der Bellen, Vudú fue procesado con procesamientos confirmados por todas las instancias jurídicas e incluso, digamos, prácticamente todo el juicio oral se mostraron todos los elementos en donde terminó siendo condenado. Graciela, no sé si vos viste las declaraciones de esta mañana de Amadou Vudú, que ya, sabiendo que era inminente este fallo en su contra, habla del lawfare y dice algo que ya vienen diciendo distintos exfuncionarios del kirchnerismo más duro, vinculado a que ha pasado un año de gobierno de Alberto Fernández y nada ha cambiado en la justicia en cuanto al lawfare. ¿Cómo lo analizás esto desde la política? Me parece que el lawfare no existe, que es la argumentación que han encontrado jurídica para justificar el robo y el saqueo de la Argentina. Y obviamente vos cuando te acusan de algo lo que probás es que no sos inocente en definitiva, claro, no que te persiguen. Y cuando vos vas a ver, por ejemplo, de la vicepresidenta, sus escritos, no hay ninguno que diga que las afirmaciones sean falsas, sino que dicen que es una perseguida política. Entonces, yo creo que... Bueno, no, también dice que las afirmaciones son falsas. Dice las dos cosas, ¿no? Dice que lo principal ha sido la persecución, pero también hace una defensa en algunos casos. Sí. El esfuerzo no está puesto en las pruebas. No dice, bueno, yo no tengo nada que ver con Otesur, no tengo nada que ver... no tuve contrato, no sé, puedo probar que alquilé mis hoteles a empresarios que no solamente eran mis... Claro, no en la estrategia jurídica del Estado. Claro, está bien. Exactamente. La está estrategia bien. jurídica se basa fundamentalmente en el lawfare. Y a mí me parece que en este sentido es clave también el fallo de la Corte en el caso de Bertuzzi, porque creo que, sí, así es, porque ahí creo que la Corte deja de lado esta estrategia, muestra que claramente Cristina no es una perseguida política, porque haya ganado las elecciones, eso no quiere decir que la gente, digamos, ha votado su inocencia, sino me parece que tiene que entender que debe probar en los tribunales, claro, cosa que le va a ser muy difícil porque las pruebas que existen son numerosas. Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta allí, Graciela Ocaña. Paz, la seguimos en un ratito porque de aquí me quiero ir al barrio de Palermo. Allí se está llevando adelante una manifestación de trabajadores de la salud. Está trabajando en vivo nuestro compañero